Durante 6 años, mi esposa hacía un viaje cada primavera que yo nunca tenía permitido cuestionar. Ella lo llamaba duelo, lo llamaba sanación, y porque la amaba, yo lo pagaba. Acomodaba mi agenda para que pudiera viajar sola. La abrazaba cuando regresaba con los ojos rojos y sin decir mucho, y le decía que era valiente por sobrevivir a algo que yo no podía imaginar. Nunca la presioné, porque se supone que el duelo es sagrado. Entonces, un martes por la tarde, abrí la puerta trasera de su carro para agarrar una chaqueta que había dejado ahí, y encontré un par de tenis pequeños apoyados contra el asiento. Azules, pequeños, con velcro. Un dibujito de un cohete en el costado. Claire no trabaja con niños, no cuida niños, no tenemos hijos, pero eso no fue lo que me paralizó las manos. Fue la tarjeta de cumpleaños metida debajo de ellos, sobre rosa, ya abierta. Y adentro, con la letra de mi esposa, 5 palabras que cambiaron todo lo que creía saber. Mamá no puede esperar para verte. Me llamo Grant Whitmore. Tengo 34 años. Trabajo en la empresa constructora de mi familia, que es una forma elegante de decir que yo mantengo las cuentas en orden, mientras mi hermano mayor Dean se lleva el crédito. Me casé con Claire hace 8 años. Era tranquila, cuidadosa, con una belleza que no necesitaba llamar la atención. Cuando empezamos a salir, me habló de la pérdida desde el principio. Me dijo que había estado embarazada antes de conocerme y que el bebé había muerto. No usó palabras clínicas, dijo que lo perdió. Y la manera en que lo dijo hacía sentir que cuestionarla sería una crueldad. Así que no lo hice. Cada primavera, más o menos en la misma semana de abril, Claire empacaba una maleta pequeña y decía que iba a un retiro de bienestar en la montaña. Necesitaba ese espacio, decía. El aniversario era demasiado difícil de cargar en casa. Lo entendía, o eso creía. Pagaba los viajes. Dejaba libres los fines de semana. La besaba en la frente antes de que se fuera y le decía que se tomara todo el tiempo que necesitara. Luego iba a recogerla con flores, sin saber que ella volvía de ver a un hijo que solo había enterrado en mi cabeza. Lo que no noté por mucho tiempo, o quizás preferí no notar, era que mi familia alentaba mi silencio más de lo que cualquier esposo en duelo debería ser alentado. Mi madre, Patricia, me llamaba el día antes del viaje de Claire cada año, no para preguntarme cómo estaba yo, para recordarme que Claire necesitaba espacio y que no debía insistir en acompañarla. Lo decía con suavidad, como una sugerencia, pero Patricia no sugiere. Patricia maneja todo. Y mi hermano Dean, cada año, sin falta, Dean se desaparecía esa misma semana, ocupado con el trabajo, decía, en alguna visita a una obra, sin señal. Lo archivé como coincidencia. Tenía un talento especial para eso. Los tenis estuvieron sobre la barra de la cocina 1 hora antes de que Claire llegara. No los moví. Quería ver cómo reaccionaba. Entró, dejó su bolso y se quedó inmóvil cuando los vio. Solo fue un segundo. Si no hubiera estado mirándome, lo habría perdido. Luego sonrió y dijo que uno de los programas voluntarios en su oficina estaba recolectando cosas para familias necesitadas. Seguro se le olvidó entregarlos. Era una buena mentira, suave, caritativa, con los detalles justos. Pero yo ya había leído la tarjeta. Y lo peor fue la velocidad con la que volvió a aferrarse al duelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que su voz siquiera cambiara, como si supiera exactamente qué versión de sí misma yo no me atrevería a cuestionar. No dije nada de eso. Dije, «Qué lindo de tu parte», y me fui a hacer la cena. Esa noche me quedé acostado a su lado en la oscuridad contando hacia atrás. 6 viajes. 6 años. Un retiro de bienestar al que nunca le puso nombre con suficiente detalle. Un ritual de duelo que requería hotel, varias horas de manejo y suficiente efectivo que siempre me pedía transferir en lugar de usar la tarjeta compartida. Pensé en un cobro de dentista pediátrico que había visto en un estado de cuenta y que asumí era un error de facturación. Llamé y me dijeron que ya estaba resuelto. No pregunté más. Pensé en cómo mi padre, Richard, se puso pálido en la cena una vez cuando alguien mencionó los viajes anuales de Claire. Dijo que le dolía el estómago y se disculpó. Empecé a entender que yo había sido muy bueno para no saber las cosas.
No destruí el matrimonio esa semana, no soy así. En cambio, revisé 6 años de estados de cuenta bancarios. Me tomó 4 noches. Marqué todo lo que no encajaba. Dentista pediátrico, proveedor de uniformes escolares, centro de tutorías, tienda de ropa infantil, ferretería en un pueblo que no reconocí. No eran cargos grandes, eran inteligentes, distribuidos, fáciles de ignorar por separado. Juntos contaban una historia. Esa fue la primera vez que entendí que el niño muerto tenía una factura del dentista. El pueblo se llamaba Briar Lake. Nunca había escuchado a Claire mencionarlo. Nunca lo había visto en ninguna de sus reservaciones de retiro. Llamé al centro de bienestar al que siempre decía que iba. Una mujer contestó al segundo timbre. Le dije que trataba de confirmar que mi esposa había asistido a un programa ahí en abril. Fue amable. Revisó sus registros. Dijo que nadie con ese nombre había estado registrada jamás. Ni ese año, ni ningún año. Colgué y me quedé sentado en mi carro hasta que dejaron de temblarme las manos. Entonces, si mi esposa no estaba sanando de haber perdido a un hijo, ¿a quién había estado pagando yo todo este tiempo? La seguí 3 días después, cuando salió para el viaje que todavía creía que yo me tragaba. Me mantuve 2 carros atrás. La vi tomar una salida que yo nunca había tomado. Vi cómo la autopista se convertía en carreteras más pequeñas, luego en una calle principal con una sola fonda y una oficina de correos, luego en un camino de grava bordeado de abedules. La casa de huéspedes al final era pequeña y blanca. Había un columpio de madera en el porche, macetas con flores, una llanta colgada de un árbol en el jardín. Claire estacionó y apenas había abierto la puerta cuando un niño salió corriendo por el pasto. Tendría 7 u 8 años, cabello oscuro, ojos brillantes, tenis como los que había encontrado en su carro. Chocó contra ella como si fuera lo único sólido en el mundo. Ella lo atrapó, hundió la cara en su cabello. Yo la había sostenido durante ataques de pánico, funerales, aniversarios, cenas en silencio, noches en que temblaba como si el mundo se acabara. Pero nunca la había visto abrazar así. Y lloraba de una manera que no había visto en 8 años de matrimonio. No frágil, no actuado, real. Me quedé sentado en mi carro a 20 metros de distancia y sentí el suelo moverse bajo mis pies. Tenía la ventana entreabierta y el jardín estaba suficientemente callado para que su voz llegara hasta mí. Entonces lo escuché decir, voz pequeña, medio apagada contra el abrigo de ella. ¿También viene el tío Dean? Se me heló el pecho. Dean llegó 40 minutos después. Lo vi estacionar su camioneta. Lo vi caminar hacia el porche como si el suelo que pisaba le perteneciera. El niño corrió hacia él. Dean lo levantó de la misma manera en que uno levanta algo que es suyo. No como un tío, no como un amigo de la familia. Lo cargó hacia adentro con un brazo y luego puso la mano en la espalda de Claire como si lo hubiera hecho 100 veces antes. No de manera amigable, con familiaridad. No entré. No podía moverme. Me quedé ahí sentado y dejé que las piezas se acomodaran en una figura que no quería reconocer. Las ausencias de abril que coincidían. El recordatorio anual de mi madre para que me mantuviera al margen. Mi padre poniéndose pálido en la cena. Los pagos dispersos entre recibos y estados de cuenta como si alguien estuviera pagando por una vida sin dejar un solo rastro obvio. Todavía estaba ahí sentado cuando Claire salió sola. No traía el teléfono, no traía su bolso. Solo salió y se paró en el porche y miró directamente hacia mi carro. Sabía que yo estaba ahí. Y la expresión en su cara no era culpa, era algo peor que la culpa. Era el alivio de que la espera había terminado, envuelto en puro terror por lo que vendría después. No parecía sorprendida de que yo estuviera enojado. Parecía aterrorizada de que la persona equivocada hubiera visto por fin la cosa correcta. Manejé a casa, no entré. No llamé ni a Claire ni a Dean. Pero cuando llegué a la casa de mis padres esa noche, los 2 carros ya estaban ahí. Mi madre me recibió en la puerta. No mi padre, mi madre. Arreglada, compuesta. Como si hubiera estado esperando visitas. Pasé de largo hacia la sala. Richard estaba en el sillón con las manos entrelazadas, sin mirarme. Dean no estaba. Pero el hecho de que mis padres ya estuvieran listos, acomodados, tranquilos,
Me decía todo lo que la tarde todavía no había terminado de decirme. Patricia dijo, Grant, lo que importa ahora es proteger a la familia. Yo dije, ¿cuál familia? ¿La que yo creía tener o la que ustedes han estado manejando a mis espaldas? Richard dijo, esto ocurrió antes de tu matrimonio. Le pregunté exactamente cuándo se enteró. No respondió. Miró sus manos. Mi madre dijo que estaban tratando de proteger a todos, que Dean había cometido un error y que Claire había estado en un lugar muy frágil y que la situación había requerido, usó exactamente esa palabra, requerido. Había requerido una solución estable. Dije, ¿eso es lo que soy? ¿Una solución estable? Ella dijo, tú siempre fuiste más fuerte que Dean. Pensamos que podías darle a Claire una vida tranquila. Luego dijo la frase que finalmente me hizo entender cuál era mi lugar en mi propia familia. Dean necesitaba protección. A ti solo había que suavizarte la verdad. Y escuché lo que no estaba diciendo. Escuché que habían mirado a sus dos hijos y habían decidido que uno valía proteger a cualquier costo y que el otro era útil para pagar ese costo. Me fui sin decir otra palabra. Tenía trabajo que hacer. Mi padre guarda los registros viejos de la empresa en un cuarto de archivos al fondo de la oficina familiar. Siempre ha sido sentimental con el papel. No confía en todo lo digital. Le había agradecido eso exactamente una vez en mi vida, y esta era la segunda. Entré a la mañana siguiente antes de que llegara alguien más. Me tomó 90 minutos encontrar todo. Acta de nacimiento: Noah Richard Morgan. Padre: desconocido. Madre: Claire Ann Morgan. Según la fecha de nacimiento, tenía 8 años. Luego, debajo de eso, encontré el documento que habían intentado esconder con mucho más cuidado. Una prueba de paternidad privada. Dean Whitmore. 99,98% de probabilidad de paternidad biológica. Contrato de arrendamiento de la propiedad en Briar Lake. Firmado por Dean. También firmado por Patricia. Pagos mensuales saliendo de una subsidiaria de las cuentas de la constructora familiar. No cuentas personales, cuentas de la empresa. Luego encontré la parte que me apretó la mandíbula. Un documento que me designaba como responsable financiero familiar de la propiedad. Incluso había una nota adjunta con la letra de mi madre. Grant es el nombre más seguro para usar. Él no hace preguntas. Mi nombre, mi firma, excepto que yo nunca la había firmado. Falsificada. Fotografié todo con el teléfono. Cada página, cada sello, cada registro de transacciones. Encontré un hilo de mensajes impresos entre Patricia y un contacto legal privado, discutiendo cómo estructurar el arreglo financiero para que pareciera originarse de manera orgánica desde la empresa. Una línea decía, Grant nunca debe tener motivos para revisar esto de cerca. Esa fue la primera vez que entendí que la mentira no solo había ocurrido a mi alrededor, había sido diseñada para usarme a mí como su cimiento. Llegó a casa 2 días después de Briar Lake. La dejé hablar primero. Dijo que lo sentía. Dijo que sabía cómo se veía. Dijo que quería explicarme todo. Dije, entonces explícame. Lo hizo. Noah nunca murió. La historia de la pérdida fue inventada después de que Dean se negó a reconocer el embarazo públicamente. Patricia intervino de inmediato. Dijo que el escándalo destruiría a la familia, destruiría la reputación de Dean, destruiría las relaciones de la empresa. Un arreglo discreto era la única solución. Claire tenía 23 años, estaba sola. Aceptó porque no tenía poder ni a dónde más ir. Quizás eso era verdad a los 23, pero ahora tenía 32. Y durante 8 años me había mirado a los ojos, dormido en mi cama, usado mi apellido, tomado mi dinero, y me había dejado llorar por un hijo que en ese momento estaba abriendo regalos de cumpleaños a 2 horas de distancia. Y luego Patricia nos había presentado. Claire dijo que genuinamente había llegado a amarme. Lo dijo como si eso fuera a salvar algo. La vi decirlo y no sentí que nada se moviera dentro de mí. Le hice una sola pregunta. Le dije, ¿alguna vez quisiste tener un hijo conmigo? Se quedó callada.
Y ese silencio respondió lo que no podía decir con palabras. Durante 8 años me había dicho que no quería tener hijos. Problemas de fertilidad, me explicaba. Quería esperar, no era el momento. Cada no suave en cada conversación que habíamos tenido sobre formar una familia juntos. Mientras su hijo crecía a 2 horas de distancia en Briar Lake. Y de repente cada todavía no que ella me había dado sonaba diferente. Ya no sonaba a miedo. Sonaba a lealtad hacia otra familia. Llegó a la casa a las 11 de la noche de un jueves. No tocó. Todavía tenía una llave de una cena de hacía 2 años que yo nunca le había pedido de vuelta. Escuché la puerta y bajé las escaleras, y él estaba parado en mi cocina como si fuera suya. Dijo, «No le arruines la vida al niño». No dije nada. Dijo que yo siempre quise ser el hijo modelo. Luego dijo, «Tú te quedaste con la versión limpia de ella, Grant. Yo estuve ahí antes que tú. Antes del anillo, antes de los votos, antes de que ella aprendiera a llorar bonito para ti». Luego sonrió como si acabara de recordarme cuál era mi lugar. Dijo que Claire había sido más feliz conmigo de lo que habría sido sola, así que quizás debería ver eso como algo que yo le había dado. Luego dijo, «Sé honesto, Grant. Tú de todas formas probablemente no habrías podido darle un hijo así». Lo miré por un momento largo. Luego dije, «Tienes razón. Probablemente no». Y se fue sintiéndose como si hubiera ganado algo. No había notado el teléfono en la barra. No había notado que la aplicación de grabación estaba activa desde el momento en que abrió mi puerta. Organicé una cena familiar. Les dije que quería arreglar las cosas en privado, por respeto a la familia. Patricia quedó satisfecha. Dean llegó con cara de satisfacción. Claire intentó verse frágil. Richard llegó con cara de hombre que quería estar en cualquier otro lugar, pero que nunca había aprendido a levantarse de una mesa. También invité a Megan, porque si a mí me habían usado como el esposo fachada, a Megan la habían usado como la esposa sufrida en otra habitación. La esposa de Dean, su esposa de 7 años que la última vez que la había visto, me había dicho entre lágrimas que su última ronda de tratamientos de fertilidad no había funcionado. Ella le había llorado a Claire con eso de los tratamientos. Esa es la parte que todavía no puedo decir en voz alta sin sentir un sabor metálico en la boca. En ese momento no supe qué decirle. Ahora sí sabía. Conecté mi laptop a la pantalla de la sala antes de que llegara alguien. Cuando todos estuvieron sentados, Patricia dio un pequeño discurso sobre la unidad familiar, sobre proteger lo que se había construido, sobre la importancia de no dejar que las circunstancias externas definieran el apellido Whitmore. Esperé a que terminara. Luego dije, ya que estamos hablando de familia, veamos qué es lo que esta familia ha estado protegiendo realmente. Encendí la pantalla, les mostré todo. El retiro falso, la propiedad en Briar Lake financiada con cuentas de la empresa, el acta de nacimiento, la prueba de paternidad privada, el contrato de arrendamiento de Dean, la firma falsificada con mi nombre, los mensajes de Patricia. Luego abrí un mensaje de Claire a Patricia de 3 años atrás. Megan me pidió que rezara por su consulta de fertilidad. Lloró en mi cocina durante 20 minutos. No sé cuánto tiempo más voy a poder mantener la cara. Y la respuesta de Patricia. No cambies la cara. Esta familia sobrevive porque las mujeres saben cuándo quedarse calladas. Luego puse el audio de mi cocina. La voz de Dean llenó la sala. Tú te quedaste con la versión limpia de ella, Grant. Yo estuve ahí antes que tú. Luego su voz otra vez. Sé honesto, tú de todas formas probablemente no habrías podido darle un hijo así. Y una línea más. No le arruines la vida al niño solo porque por fin descubriste cómo funciona esta familia. La mesa quedó en silencio absoluto, excepto por un sonido. Megan. Se quedó muy quieta mientras la voz de Dean sonaba en la grabación, mencionando a Noah, mencionando a Claire, mencionando el arreglo. Era una mujer inteligente. Lo conectó todo más rápido de lo que Dean pudo extender el brazo para detenerla. Se quitó el anillo de bodas. Lo sostuvo un momento. Luego lo bajó despacio dentro de su copa de vino tinto. Le temblaba tanto la mano que el anillo golpeó el vidrio antes de hundirse en el vino. Dijo, «Me dejaste llorar por el hijo que no podíamos tener mientras tú visitabas al que escondías».
Nadie en esa mesa dijo una sola palabra. Ya había hablado con un abogado antes de la cena. Claire recibió los papeles del divorcio a la mañana siguiente, junto con una demanda legal por la devolución de cada centavo que salió de nuestras finanzas matrimoniales hacia Briar Lake. Su abogado también recibió un aviso de que cualquier versión pública que enmarcara el divorcio como un abandono de una mujer en duelo sería respondida con la divulgación completa de los documentos. La grabación de audio de Dean y los documentos empresariales fueron a los abogados independientes de la empresa. Su camino hacia la dirección general quedó cerrado antes de que pudiera hacer un solo contraargumento. La demanda de divorcio de su esposa llegó 8 días después. Perdió también la casa en Briar Lake. Ese pequeño hogar secreto donde jugaba a ser padre los fines de semana había sido pagado con dinero que fue demasiado arrogante para esconder bien. Mis padres. La empresa fue sometida a una auditoría financiera que yo había solicitado, y la auditoría encontró exactamente lo que yo había fotografiado. Patricia perdió el control del consejo directivo que había pasado 20 años manejando. La mujer que había dedicado su vida entera a proteger el apellido Whitmore se convirtió en la razón por la que la gente lo susurraba. Por primera vez en su vida, Patricia no pudo controlar los susurros. Se había convertido ella misma en el escándalo. El silencio de Richard fue documentado como complicidad. Su manera de mantener unida a la familia resultó significar observar cómo la vida de su hijo era diseñada como un accesorio. Dejé la empresa. Me llevé mi parte. Corté cada vínculo comercial que tenía con ellos. Y dejé de ser el hombre que sostenía todo mientras otros bailaban encima. En cuanto a Noah, establecí un fondo educativo a través de un abogado familiar. No fue un gesto grandioso. No fue perdón para su mamá. No fue cariño hacia su padre. Solo fue el reconocimiento de que un niño no debería pasar su vida pagando por lo que los adultos construyeron alrededor de él. Él era inocente, siempre lo había sido. No iba a dejar que eso cambiara. Por primera vez en 8 años, Claire no pudo usar el duelo como una puerta cerrada con llave. Cada vez que lo intentaba, había un documento mostrando lo que había detrás. 3 meses después de la cena, recibí un sobre de la dueña de la casa de huéspedes en Briar Lake. Había encontrado algo al limpiar un almacén viejo. Pensó que yo debería tenerlo. Adentro había una fotografía. Claire cargando a un recién nacido, diminuto. Y de pie junto a ella, con una mano en el hombro de Claire, compuesta y deliberada como siempre, Patricia. La volteé. La fecha en el reverso estaba escrita a lápiz, letra antigua, el número claro. Era 6 meses antes de que yo le propusiera matrimonio a Claire. Me quedé con eso un buen rato. Patricia no había descubierto el secreto después de la boda. No había corrido a proteger a Dean una vez que el daño estaba hecho. Ella había estado en esa casa de huéspedes antes de que hubiera algo que esconderme, porque ya había decidido que yo nunca lo sabría. Me había presentado a Claire con un propósito. Había guiado nuestra relación. Nos había empujado hacia el matrimonio con la paciencia de alguien que estaba jugando una partida larga. No solo había escondido el pasado de mi esposa, había elegido a mi esposa para que el pasado de Dean pudiera desaparecer. Fui a su casa un miércoles por la mañana. Entré sin tocar. Puse la fotografía sobre la mesa de la cocina y observé su cara cuando la reconoció. No lloró. Esa fue la parte que más me quedó. Miró la foto de la manera en que una persona culpable mira un recibo. Abrió la boca para darle otra vuelta a la historia. Dije, no escondiste el pasado de mi esposa. Elegiste a mi esposa para que el pasado de Dean pudiera desaparecer. Dijo, estaba tratando de salvar a la familia. Lo dijo como si todavía esperara que yo le agradeciera. Dije, no, estabas tratando de salvar a Dean. Yo solo era la tapadera que pusiste sobre su porquería. Y ya no pensaba seguir sosteniendo esa mentira. Luego salí. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Entonces, déjenme preguntarles algo antes de terminar. No grité. No rompí nada. No arrastré a un niño al centro de todo. Recolecté la verdad, pieza por pieza, y la puse frente a cada adulto que me había usado a mí, que había usado a Megan,
y que había usado a Noah como accesorio en su mentira de familia perfecta. ¿Eso fue justicia? ¿O me volví tan frío como la gente que construyó la mentira alrededor de mí? Existe una versión de esta historia en la que yo debería haberme ido en silencio, en la que proteger a Noah del caos era más importante que exponer a todos en esa mesa. O cada adulto en esa habitación se ganó exactamente lo que recibió. Díganme en los comentarios. Quiero saber dónde creen que está la línea. Y si el final los golpeó, la foto, la fecha, darse cuenta de que mi propia madre eligió a mi esposa antes de que yo tuviera siquiera la oportunidad de elegir por mí mismo, dejen un like. Suscríbanse si quieren más historias sobre traición, secretos sucios, lealtades rotas, justicia que llega tarde y finales que la gente realmente se gana. Y vean otro video en el canal si quieren más historias donde la verdad tarda en llegar, pero el golpe final lo vale. Nos vemos en los próximos videos.